Amén. Dios te bendiga mucho, que la paz y el amor del Señor esté en cada uno de los corazones. No me han grabado. Gracias al Señor por esta oportunidad, este privilegio de estar en su casa. Gracias a aquellos que nos siguen por medio de las redes sociales. Dios bendiga a cada una de sus vidas. En este domingo 17 de Escuela Dominical vamos a hablar sobre el estudio bíblico número 7. Pero antes de esto, exhortamos y tendremos la invitación a aquellos que están buscando iglesia en el área de Ocala, en el mismo centro de Florida, cerca de la ciudad de Belleville. Aquí está la dirección en pantalla para aquellos que quieran visitarnos los domingos a las 10 de la mañana y también estamos los jueves a las 6. Vamos a los anuncios de la semana. Este próximo jueves estaremos yendo a las calles llevando el mensaje de salvación. Estábamos supuesto ir ayer, pero tuvimos un compromiso, así que iremos este próximo sábado 24 de agosto. Gracias. Haciendo lo que el Señor dijo, yendo al mundo y llevando el evangelio. Hermano, porque hay necesidad de Cristo en todas partes. También, luego de ahí, el sábado 30 de agosto nos toca regresar a las correccionadas, a las cárceles del Mario, llevando el mensaje de salvación a nuestros hermanos allá, ya que cada primer sábado de cada mes y cada quinto sábado tenemos la bendición de llevar la palabra a nuestros hermanos en la cárcel y ellos nos reciben, hermanos, con un gozo tremendo. Así que ayúdenme a orar para que la palabra que llevemos a ellos sea de gran bendición. Amén. Aquellos que nos sintonizan por primera vez, tenemos unos debates bíblicos preciosos los martes a las 7:30. Escudriñamos las escrituras los jueves a las 7:30 y los domingos tenemos escuela a las 10 de la mañana. Cada primer domingo nos reunimos en ayuno y oración y también tenemos santa. Ahora bien, hermano mío, acompáñenme en Jueces, capítulo 6. Ustedes saben que los últimos domingos hemos tratado desde Moisés, Deuteronomio, luego fuimos unos cuantos capítulos en Jueces, Josué, y ahora estamos en Jueces. Así que Jueces, capítulo 6, 11 y 12. Vamos a ver lo que nos dice la palabra preciosa de nuestro Señor. Amén, hermano. Amén. Bien, Jueces 6, del 11 al 12, en el nombre del Señor. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en la laga para esconderlo de los medianitas. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios añada bendición a su palabra. Padre, en el nombre del Señor, gracias por esta oportunidad, por este privilegio de predicar tu palabra. Señor, ella dice que no retornará vacía. Este es tu pueblo y esta es tu palabra. Señor, que tú me uses para gloria de tu nombre. No solamente que tú bendiga y ayude a los que estamos presentes, sino a aquellos que nos siguen y nos escuchan por medio de las redes sociales, para que toda la gloria y la honra sea tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano mío, la lección número 7 de este año nos toca hablar del llamado de Dios. El tema que el Señor puso en mi corazón llamarle, el llamado de Dios. Vamos a ver algunos textos bíblicos de algunos hombres de Dios, cómo Dios le llama. Pero saben que, aparte de cómo Dios nos llama, es también como nosotros respondemos. Hay unos por ahí que predican o enseñan que Dios solamente seleccionó a unos cuantos para salvación. Hay otros que dicen que solamente algunos van a escuchar la voz de Dios. A mí me gusta ir por lo que dice la Biblia. Y Juan 3:16, el versículo más conocido en la tierra, dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Miren para qué. Para que todo en él crea. Cuando nosotros predicamos el evangelio, es un llamado que Dios le hace a la humanidad. Y Dios, dice la palabra, no hace acepción de personas. Dios ve con amor a una prostituta, a un alcohólico, como ve a uno que se ha alejado, como ve a aquel que ha pecado. El Señor no hace acepción de personas. El evangelio es para todo el que quiera escuchar la voz del Señor. Y Dios no desprecia a nadie que quiera aceptar a Jesucristo como su Salvador. A nadie, hermano mío. Muchas personas dicen: pero ¿cómo Dios me puede perdonar? Si Dios te va a perdonar, te voy a decir por qué.
sangre de Cristo te limpia de todo pecado. La sangre de Cristo pesa más que cualquiera de nuestros pecados. La sangre de Cristo puede más que cualquier cosa que hayamos hecho. Lo único que tenemos que hacer es creer que Dios envió a ese hermoso Hijo, ese hermoso Cordero, que murió por ti y por mí, aceptarlo en mi corazón y serle fiel hasta aquí. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Esa es la simpleza del Evangelio. Entonces, vamos a estudiar la Biblia, aunque comenzamos con Gedeón. Ustedes saben la historia de Gedeón, que en el tiempo de Gedeón, los jueces, la palabra de Dios escaseaba. Pero ¿sería porque Dios dejó a su pueblo? No. ¿Saben por qué? La palabra de Dios escasea no porque Dios deje de hablar, sino porque el pueblo no quiere escuchar. Déjenme repetirlo. Dios nunca deja de hablar, pero nosotros dejamos de escuchar. Y en el libro de Deuteronomio hay un profeta llamado Moisés que le recuerda al pueblo antes de morir: recuerden cómo Dios les sacó de Egipto, recuerden de dónde Dios te ha sacado, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Si es fiel con Dios, Dios será fiel contigo. Luego viene Josué y dice: recuerden cómo Dios los sacó de Egipto, recuerden dónde Dios lo ha traído. Y suenan como esos ancianos, esos viejitos lindos, esos abuelitos que teníamos, que nos repetían lo mismo, y nosotros decíamos a los 16, 15 años: ahora viene mi abuelo con lo mismo, ahora viene mi abuela con lo mismo. Estudia, mi niño, no te juntes con esos amiguitos, esfuérzate a lo bueno. Ay, mi abuela, mi abuelo, si siempre repiten lo mismo. Y así se parecía a Josué, porque estaba en su vejez y le repetía al pueblo: no dejen a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en el libro de los jueces? Dejaban a Jehová. Y cuando estaban con el pie metido en el problema: Jehová, Dios de los ejércitos, ¿por qué nos ha dejado? No, ustedes dejaron a Dios. Ustedes se metieron en el problema porque ustedes desobedecieron a Dios. Hermanos míos, muchas veces nos metemos en problemas porque nos olvidamos de los mandatos de Dios. Y su palabra es lumbrera a nuestros caminos. Y si apagamos esa lumbrera o la dejamos en casa y seguimos caminando a la oscura, ¿qué usted cree que pasa cuando caminamos a la oscura? Nos caemos. Y nos lastimamos. Y después decimos: Señor, ¿por qué me permitiste caminar en lo oscuro? No, tú dejaste la palabra, la luz, la lumbrera en tu casa. Estoy hablando en parábola para los que tienen oído. Lumbrera en la vida. Y esta palabra, hermano mío, Cristo no nos la dejó para tenerla de lujo. Nos la dejó para que el que medite en esta palabra día y noche será como árbol plantado junto a corriente de agua. Que sepamos cómo caminar. Y a Gedeón le pregunta el Señor: tú vas a salvar a mi pueblo. ¿Y qué es la primera pregunta de Gedeón? Ah, Jehová, ¿dónde tú estás? Y tú has dejado a tu pueblo. No, Gedeón, Dios nunca te ha dejado. La palabra de Dios dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y luego Cristo nos dice: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en mi enfermedad estaré contigo. Señor, en mi día malo estaré contigo. Porque muchas veces creemos que Dios solamente está cuando hay bendición. No, cuando hay prueba, mientras más Cristo está con nosotros. Porque sabemos que sin Él nada podemos hacer. Él sabe que necesitamos su fortaleza. ¿O qué tú crees? Que esos días malos nosotros los pasamos porque tengo mucha fe y son muy buenos. Es porque Él nos da la fuerza necesaria. Es porque sin Él, hermano mío, Él sabe nuestras necesidades. Gloria a Dios por el Cordero de Dios. Y gloria al Padre porque nos ha enviado su Espíritu, el cual nos guía toda verdad. Así que vamos a la palabra bíblica, mis hermanos. El primer llamado, vamos a hablar sobre el patriarca Abraham. Hermano, qué lindo que el patriarca Abraham siempre usamos de ejemplo, ¿verdad? Y le voy a decir algo: Abraham no solamente es el padre de Israel. Pablo dice que espiritualmente todo el que acepta a Jesucristo venimos a ser linaje de Abraham, porque ahora no es Israel, ahora es la iglesia de Cristo, y es por fe que somos hijos de Dios, no por obra. Así que vámonos a Génesis capítulo 12, mis amados, del 1 al 5. El primer llamado. Amén.
de la casa de tus padres a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Oiga la promesa de Dios ahora. Yo voy a bendecir a los que te bendigan, pero a los que te den maldición yo lo voy a bendecir. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, que era su sobrino, fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermano, ¿cómo aplica este llamado hoy en día a nosotros? ¿Sabe que lo primero que Dios hace en nuestra vida es sacarnos de nuestra tierra y plantearnos? No físicamente, pero espiritualmente. Abraham era como mucho en su tiempo, un idólatra. Abraham no es que era. Dios no llamó a Abraham porque Abraham tenía una relación con Dios y Abraham era bueno. No. Dios llama a Abraham para tener una relación con Abraham, para darse a conocer a Abraham, para que Abraham conociera al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué Dios llamó a Abraham? Porque Dios quiso. Porque Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Lo que pasa es que Dios sabe que hay personas que Él va a llamar que no van a escuchar. Pero Dios sabe con quién Él cuenta. Dios sabe a quién llama. Hermano mío, Dios no se equivoca. Si Dios te llamó, es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Si tú estás aquí, es porque el Espíritu Santo quiere aquí cambiar tu vida. Tú no llegaste por coincidencia. El maestro dijo, nadie viene a mí si papá no lo trae. Entonces, Dios llama a Abraham y le dice, lo primero que dice Abraham es, entre versículos, sal de tu tierra y ve donde yo te voy a mostrar, porque donde tú estás, no va a poder servirme. ¿Sabes por qué? Porque Abraham está donde el Padre vive, donde la nación donde fue criado, donde están llenos de ídolos, idolatría. Y Dios es un Dios celoso. Lo primero que Dios le dice a Abraham es, tú vas a ir a una tierra donde Abraham nunca había ido. A los 75 años, hermano. Que Abraham, imagínense a los 75, que ya en Estados Unidos ya tuviera 10 años de retiro. Una persona retirada a los 65 y Dios diga a los 75, alístate que yo tengo un plan contigo, Señor, pero yo no. A esta edad que tú vas a hacer conmigo. Mucho. Porque el que lo va a hacer no eres tú, el que lo va a hacer Dios. Si Dios te llama a los 80 y te dice a los 80 años, yo quiero usarte en un lugar, hazle caso a Dios, que el que va a hacer la obra de Dios, el que te va a dar la salud de Dios, el que te va a dar la fuerza de Jehová. Y el Señor le dice a Abraham, sal, hermano, sin prender. Un Dios que nunca había conocido a Abraham, pero Abraham dijo, yo siento que es Dios de la vida. Y Abraham pudo haber dicho, espérate, Señor, porque yo soy el hijo mayor. Y las bendiciones y las tierras y el terreno son muchos. Señor, ¿por qué tú no me bendices donde yo estoy? Mejor. No me saques de aquí, bendíceme aquí. No. Deja todas estas tonterías y sígueme a mí. Que lo que yo tengo para ti es más grande que lo que te puede dar el mundo. Y Abraham, hermano, no lo dudó. Dice que dejó a todo lo que tenía y se fue donde Dios le dijo que vaya. Bendijo Dios a Abraham. Llegó a ser tan rico que la fortuna de él y Lot, por cuanto Lot estaba con Abraham, porque el que está contigo también le llega bendición, hermano mío, fue la ganadería, los siervos tan grandes que tuvieron que separarse. Era demasiado rico Abraham. Incluso cuando Lot se va y es apresado, que viene aquel rey y le dice, después que Abraham lo salva, dice, ven, yo quiero bendecirte. Y Abraham le dice, no voy a tomar nada de ti. No venga a hacer que usted quiera decir que usted bendijo a Abraham. A mí el que me bendice, digo, todo lo que tengo es él. Para que nadie le dijera a Abraham, yo le di una moneda, yo le di una ovejita a Abraham. Abraham no quería nada de nadie, porque Abraham contaba solamente la bendición de Dios. Hermano, ¿cumplió Dios con Abraham? Sí. Yo te voy a bendecir. Eso sí, que después que Abraham estaba viejito, dijo, bueno, ¿y quién me va a hacer el que me va a heredar todo esto? Porque tengo mucha riqueza, tengo mucha fortuna, pero no tengo heredero. Y Jehová dijo, yo te voy a dar un hijo a los 100 años. Señor, pero yo creo en ti, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? A los 100. Yo he escuchado que ha habido hombres que han tenido hijos a los 70.
100. Incluso la esposa escuchó esa promesa y dijo, ay Dios mío, este pobre viejito, y cómo, y yo, que ya. Y el Señor le dijo, ¿habrá algo imposible? Hermano, ¿qué pregunta Dios nos hace? Respóndame, ¿habrá algo imposible para Dios? Y él fue que no hizo. Si Dios dice a los 100 va a tener un hijo, a los 100 va a tener un hijo. Yo sé que muchos van a decir, no Señor, ya a esa edad, no, yo sé que tú me quieres bendecir, pero ya a esa edad yo quiero ya retirarme. Yo quiero disfrutar de los tataranietos que vienen por un fin de semana y después me van por la mañana. ¿Verdad que sí? Pero recuerden que en el tiempo de Abraham era importante tener hijos porque son los herederos y Dios le da a Isaac. Así que seamos como Abraham, o sean aquellos que no han aceptado a Cristo. Tú crees, hermano mío, o visita, o aquellos que nos siguen en las redes. Muchas veces decimos, sí, yo siento el llamado de Dios, pero hay muchas cosas que yo tengo que dejar. No, déjame decirte que no tengo que dejar nada. El que lo dejó todo fue Cristo. Pero Cristo hace una promesa por aquellos que se preocupan mucho en lo material. Los apóstoles vinieron y le dijeron, Señor, hemos dejado mucho por ti. ¿Y qué dijo el maestro? No, ustedes no saben lo que están hablando todos. No, yo sé que no digo todo, pero lo estoy diciendo yo. Creemos que dejamos mucho. Pero hermano mío, lo que Cristo tiene para nosotros es más grande que cualquier cosa que podamos tener en la tierra. Más aún, cuando lleguemos al cielo, tendremos calle de oro y mar de cristal y una morada celestial que no se compara a las casas que hacen los hombres hoy en día. No pongas tu mirada en la tierra. Pon tu mirada en lo que Cristo tiene para ti. Más aún, me voy más lejos. No te preocupes por las bendiciones que Dios te pueda dar. Si Él quiere bendecirnos, que nos bendiga. Pero ¿sabe qué vale la pena? La salvación de tu alma. Que no hay dinero en esta tierra que pueda pagar lo que Cristo ha pagado por ti. ¿Y sabe cómo lo ofrece Cristo? Gratuita. Pero ¿qué dice la palabra? Los hombres amaron más gratuita que salud preciosa como nosotros. Amén. Vamos al próximo llamado. De Abraham vamos a Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 3, de 1 al 6, unos cuantos versículos. A ver cómo Dios llama a este varón Moisés. Amén. Éxodo, capítulo 3. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas atrás del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Recuerden que en el tiempo de Moisés, después de 40 años como en Egipto, pasan 40 años en el desierto. Y ahora, como a sus 80 años, como el Señor los llama y dice, mira, tú tienes que ir a sacar a mi pueblo de Israel, de Egipto. Recuerden que Moisés no conoció personalmente a Dios. Es posible que el pueblo de Israel, por medio de Jacob, haya entrado a Egipto y Jacob le haya dicho, recuerden que mi Dios es Jehová de los ejércitos. Y esta generación pasan 400 años en Egipto, unos con otros, los abuelos, los padres, comienzan a comunicarle a los nietos, Jehová es nuestro Dios, Jehová es nuestro Dios. Entonces llega un momento donde Moisés está en el desierto a solas y ahora le habla Dios personalmente. Y Moisés dice, ¿quién tú eres? Porque tal vez, como dijo Gedeón, yo escuché de ti, de oídas te he escuchado, como dijo Job. Pero ahora Dios le habla personalmente a Moisés. Moisés, yo te he elegido a ti para que salga mi pueblo. ¿Y cuánta excusa tenemos para Dios? Señor, pero tú me sacaste. Señor, y yo dicen que Moisés
soy yo que te mando? Así le digo a Gedeón, no te envío yo varón esforzado. Hermano, no nos miremos a nosotros. Miremos a Dios en nuestra vida. Miremos que el que va a hacer la obra es Él en nosotros. Por eso, lo poquito que hacemos, Pablo dice, aunque he trabajado más que los demás apóstoles, no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso siempre tenemos que decir que toda la gloria es de nuestro Señor. Porque Él pone en nosotros, Moisés, Él va a poner el querer como el hacer. Él puso en Pablo el querer como el hacer. Lo puso en Pedro, lo puso en Juan, lo pone en ti y lo pone en ti. ¿Por qué tú crees que profundidad del evangelio? ¿Por qué tú crees que Jesús dijo sin mí nada podéis hacer? Es nada, hermano. Nada podemos hacer sin Él. Por eso Pablo nos advierte, no conteste el Espíritu, porque eso es lo que te lleva a toda la justicia. Amén. Y ahora Dios llama a Moisés. ¿Y cómo Dios usa a Moisés? Lo usó tremendamente. Era un hombre, dice que como él no había un hombre manso. ¿Qué cosa? Que la palabra dice que lo más despreciado del mundo ha llamado Dios. Hermano, ¿sabes por qué? Porque cuando nos vemos a nosotros y decimos, ¿qué Dios vio en mí? Que Dios te ama. Y que Dios vio que los demás habían dicho que contigo no se podía hacer nada. ¿Y qué Dios podrá hacer con mientras hoy en día la humanidad dice, ¿qué se puede hacer con ese borracho? ¿Qué se puede hacer con esa mujer? ¿Qué se puede hacer con ese joven? Mientras el ser humano hace así con los más despreciados de esta humanidad, Dios dice, suéltamelo a mí. Déjamelo a mí por un tiempito. Deja que mi Espíritu Santo lo haga. Porque como este varón testificó esta mañana, cuando venimos a los pies del Señor y después el Señor, vemos la gracia de Dios en nuestra vida. El Señor dijo, al que mucho se le perdona, mucho más. Pero como los fariseos eran muy buenos, no necesitaban al Señor. Vamos a la próxima lectura, al próximo llamado, que está en Primera de Samuel. Este es uno de los más preciosos, el profeta Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Amén, del número 3. Aleluya. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de mí. Y la palabra de Jehová, miren cómo dice, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, estando Elías acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí le dijo, heme aquí, para que me llamaste. Él le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, muchacho. Y él se volvió y se acostó. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, para que me has llamado. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuérdate. Si te llamara dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su vida. Aquí hay dos problemas. La palabra de Dios escaseaba. Yo dije hace unos cuantos minutos que si la palabra escasea, no es porque Dios ha dejado de hablar. Porque la ley de Moisés debió de predicarse anualmente y cada día de cada sábado en la sinagoga. Si la palabra de Dios escaseaba, ¿por qué era? Porque no se predicaba, no se enseñaba, no se le estaba dando al pueblo. Aunque Samuel está creciendo, ay Señor, aunque Samuel está creciendo en el templo, no hay palabra de Jehová. Aquí Dios. Escuchen bien. ¿Cómo es que Samuel no escucha o no entiende ese llamado? Porque el sacerdote del templo no estaba haciendo lo que Dios quería.
el ministro del templo no estaba enseñando. Tenía dos hijos que en vez de estar haciendo la voluntad de Jehová, estaban haciendo poca vergüenza, lo pueden leer en el versículo, cosas que a Dios no le agrada. Y el sacerdote está ciego, primero porque no está siguiendo a Jehová, y segundo porque no está cogiendo a sus hijos. Ahora llega un joven enamorado de Dios, un joven con un alma, un corazón limpio. Y Dios dice aquí es que yo te voy a usar, jovencito, un niño pequeño. Porque había una madre que había orado por él. Y lloró a Jehová, llamada Ana, y dijo, Señor, si tú me das un hijo, que es lo que tanto yo quiero, en vez de yo quedarme con él, lo voy a cuidar. No, yo te lo doy a ti. Ella lo que tenía deseo de ser madre. Y cuando se lo entrega, hermano mío, ¿cómo Dios no va a usar este niño si fue encomendado del tiempo de su madre? Y ahora Elí, que está ciego espiritualmente, se acuerda, hermano, porque si yo no te llamaba y solamente estamos tú y yo en el templo, debe de ser la voz de Jehová. Desde un principio, Elí debió de reconocer que Dios era quien llamaba a este joven. Desde un principio se debe reconocer la voz de Dios. La iglesia tiene que reconocer cuando es voz de Dios o voz de hombre. Si el pastor, el ministro, el predicador está alimentando la grey o está alimentando al hombre. Pero como no se estaba predicando la palabra, el joven no sabía, era inocente. Ahora él recuerda que hay un Dios que todavía habla. Oh, si tú escuchas nuevamente, Samuelito, acuéstate. Y yo quiero que en tu cama tú digas, habla Jehová, que tu siervo habla, que tu siervo escucha. Y cuando Dios comienza a hablar con Samuel, Samuel se queda tranquilo escuchando. Desde ese día Dios comienza a hablar con Samuel y Dios comienza a usar a Samuel. Dice que como él no se levantó otro profeta, ninguna palabra de Samuel cayó a tierra. Hermano, desde su niñez. Porque el grandecito de la casa no estaba haciendo la voz de Dios. Y si los grandes no quieren hacer lo que Dios manda, Dios va a usar a esos pequeños que Dios quiere usar para darle una lección a aquellos que estamos expuestos a hacer lo que Dios manda. Porque para Dios no hay excepción. ¿Usó Dios a Samuel? Grandemente. Dice al final, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. Tremendo hombre. Bien, vamos ahora a Isaías. Uy, este profeta Isaías, hombre tremendo en la mano del Señor. Profeta Isaías, capítulo 6. Amén, mis hermanos. Profeta Isaías, profeta mayor. Bueno, se le llama de los profetas mayores, que son de los capítulos más largos. Abarca más de ellos. Isaías, capítulo 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de la puerta se estremecieron por la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, he visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano carbón encendido, tomando del altar con su tenaza y tocando con él sobre su boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame. Recordemos que había hace unos cuantos, creo que hace 2 domingos atrás, recordemos que el llamado, esto es una profecía de lo que el Señor Jesús iba a hacer por el pueblo judío. Viene y predica a un pueblo que no quiere escuchar. Aparte de que fue una profecía que se cumplía en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recuerden que Isaías fue a predicar a Israel. Pero el Señor le da una advertencia a este profeta. Tú vas a predicar. Ustedes se imaginan que hoy en día invitemos, o las iglesias inviten a un pastor, un evangelista a predicar. Y la advertencia que el pastor le diga, en vez de decirle, mire, traiga un tema bueno que a la congregación
sus oídos están agravados para oír. Y aunque tienen ojos, son ciegos y no quieren. Eso le dice Dios a Isaías. Ve y predica a este pueblo. Pero déjame decirte que aunque tú prediques, no te van a escuchar. Porque Jehová ya había dicho: este pueblo es duro de servir. Señor, ¿y por qué te molesta en predicar? Para que aquel día no tengamos excusa en el día del juicio, que Dios no deja de llamar a este mundo a cuenta predicándole la santa palabra, para que aquel día no digamos: Señor, tú no me hablaste, yo sí te hablé, lo que pasa es que tú no quisiste escuchar. Señor, no me arreglé porque tú no me llamaste, tú no me dijiste, oh, yo sí te dije, pero tu oído estaba atento a las cosas de este mundo, no a las cosas de Dios, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que si tú no escuchas, no es porque Dios ha parado de hablar, es que yo, déjame ponerme a mi ejemplo, yo he dejado de escuchar. Y solamente los espirituales entienden y escuchan lo espiritual. Porque la palabra es vida y eficaz. Pero aquellos que tienen el espíritu, ¿cuánta gente de este mundo usted le predica y lo único que hacen es maldecir? Y decirle: no me hable de esa tontería. Nicky Cruz le decía a David Wilkerson: no me diga que Jesús me ama. Y David Wilkerson decía: Cristo te ama. Y Nicky: no me digas que me ama. Y se fue enojado. Pero él testifica que en medio de la droga, en medio del alcohol, en medio del pecado, esa palabra no lo dejaba tranquilo. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Hasta que vino los pies. Pero hay personas que dicen: no me hables de esto, hermano, la palabra es muy preciosa para que te llame. Yo te predico de Cristo. Yo te digo que Cristo te ama. Pero al momento que el pecador me dice: no me hable de tu Cristo, yo no puedo tirarle las perlas a aquellos que no quieren escucharla. Lo puse bonito, ¿verdad? Porque aquí digo lo que dice la palabra en la red. Decir: ¿por qué me están llamando ese animal? No, hermano. Hay personas que cuando usted comienza a hablarle de Cristo, usted ve un hambre y una tensión y la necesidad de que, wow, me están quebrantando. Pero hay personas que desechan lo que tú les estás diciendo. No te sientas mal. La tierra cae toda en buen terreno. No. El maestro dijo que una cae en tierra, otra en pedreñales. Pero hay un pequeño granito que cae en tierra fértil. Por esa tierra fértil vale la pena predicar. Y aquí el Señor le dice a Isaías: tú vas a predicar, Isaías. Y más aún, se cree que Isaías tuvo un tiempo que predicar desnudo. Muchos dicen: no, tal vez se cubrió un poco. Otro comentarista bíblico dice que tuvo una ocasión de predicar desnudo, para explicar al pueblo lo que iba a pasar. Ay, Señor, yo quiero ser un profeta. Señor, úsame como un profeta. ¿Por qué tú no le pides que te use como usa Isaías? A Jeremías, que fue enterrado en una cisterna, sin comida, solamente con pan y agua. Y pidamos que Dios nos use como aquellos que en verdad son, no como 5 estrellas que hoy piden. Ay, Dios mío, ¿por qué siempre el Señor me hace esto? Vamos a la última lección bíblica, mis hermanos. Ay, Dios es bueno. Último llamado. Y este es, yo diría, que nuestro apóstol. ¿Por qué digo nuestro? Porque es el apóstol de los gentiles. Y en otro tiempo éramos gentiles, aunque hoy en día somos injertados por medio del Espíritu y la sangre de Cristo. Somos injertados y ahora somos hijos de Dios. Hechos capítulo 9, del 1 al 6. Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor a la luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Ustedes saben cuando los padres le llaman la atención a los niños: Saulo, where are you? ¿Por qué me persigues, Saulo? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: problema, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y una cosa te da cosas contra el aguijón, Saulo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el
dicho, tú eres Jesús a quien yo persigo. Pues mira, los discípulos tuyos, yo les voy a cortar la cabeza a todos. Yo no sé cuánto ustedes han escuchado, muchos ignorando hoy en día diciendo ateos. Si viene Cristo, haciendo burla del Evangelio. Si viene Cristo hoy en día, estamos tan preparados militarmente que una o dos granadas o dos bombas nucleares lo eliminamos. Burlándose de Dios. En su ignorancia, porque Dios sabe que son ignorantes. Lo que pasa es que ellos entienden que delante de la presencia de Jehová, tiembla la bandera. Creemos que cuando Cristo venga en Armagedón, va literalmente a pelear con una espadita con el enemigo. Hermano, dice la palabra que él lo destruirá con el filo de su hombro. Cuando Cristo diga, sea hecho, hermanos míos, caerán todos. Porque por su palabra todo fue hecho. No tiene que levantar una mano contra nosotros. Somos polvo que no creemos la gran cosa. Pero aquí el grande es Jehová. Dice que las aguas, él las puede recoger en su palma. La arena, hermano, yo me imagino a Dios, la arena en una palma y el agua de la tierra en otra palmita, diciendo que eso. ¿Por qué usted cree que esa mitad dijo, qué es el hombre? ¿Qué es? Polvo, como la hierba del campo. Un día verdecito que nos creemos la gran cosa y al próximo día pasan 60, 80 años y ya no vamos. Ese es el hombre. El grande, hermano mío. El grande. Lo que pasa con Saulo es que él reconoce, él siente esa presencia divina, él siente que esa presencia no es cualquiera. Pablo puede presenciar que le está hablando el Dios Todopoderoso. Por eso él dice, ¿quién eres? Porque recuerde que Moisés hace la misma pregunta, ¿quién eres? Y Jehová dice, yo soy el que soy. Jesús pudo haberle dicho, yo soy el que soy. Pero Jesús quiere que Pablo reconozca a quién está persiguiendo. Porque Jesús dijo, el que busque tu vida, buscará la mía. Porque ya no vivo yo. El mal que tú me quieres hacer a mí, no me lo estás haciendo a mí. Tú solo estás haciendo a Dios que yo recibo. Porque déjame decirte algo, yo no vivo ya. Yo estoy muerto, yo morí hace mucho. Aleluya. El que vive, Cristo. Así que cuidado, que tú no quieras hacerle algo a alguien pensando que lo está haciendo esa persona, pero está haciendo a ti. Y horrenda cosa es caer en manos de Dios mismo. Y ahora Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y Jesús dice, tú ves a eso que tú estás buscando para meterlo en la cárcel, para hacer lo que blasfeme mi nombre, para buscarle que lo maten, yo soy a quien ellos sirven. Porque ellos son mis ovejas. ¿Y sabes lo que hace un buen pastor? Su vida da por sus ovejas. Y Jesús se está poniendo entre Pablo y Damasco y está diciendo, ¿qué a mí quien tú buscas? Mírame aquí, ¿qué va a hacer ahora, Saulo? Saca tu espada y pelea. Hermano, dice aquí los versículos, leyeron los versículos temblando. Literalmente temblando. Ante Dios tiene que temblar todo. Yo miro mucho a Pablo. Muchos dicen, yo quisiera ser como Pablo, como resucitó aquel joven que cayó del segundo, tercer piso, uno que cayó, que con un pañuelo, que Pablo hizo tantas cosas, predicó y saltó y vino. No, hermano mío, ¿sabe lo que yo admiro de Pablo? Que nunca olvidó que no era merecedor de nada. Él decía, bueno, yo leo a Pablo y cuando lo leo con un dolor porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Diciéndole en sus epístolas, yo no era nadie. Yo merecía el castigo de Dios porque yo perseguía a su iglesia. Cristo hubiese podido decir en este momento, Saulo, deja de ser. Y ahí había quedado Saulo. Y el infierno le había quedado poquito. Pero Cristo tuvo misericordia y dijo, así como de malo tú eres, tú vas a ser bueno en mis manos. Así como tú persigues a mi pueblo, tú le vas a predicar. Pregunto, ¿predicó Pablo? ¿Vivió Pablo para Cristo? Uy, cuando Pablo comienza a decir, déjenme decirle lo que yo he hecho. He sido apedreado, he sido agolpeado, he sido abofeteado. Mi nación me ha dado la espalda. Donde quiera que voy, he pasado hambre, he pasado frío, he naufragado. ¿Sabes esa carta, verdad? Y sacando todo lo que ha hecho. Hermano mío, si alguien que sufrió por Pablo. Pero siempre dijo, no yo, sino la gracia. Porque él me ha esforzado en todo esto. Pero ¿saben algo bueno que dijo Pablo? Nunca me ha dejado. Él ha estado conmigo donde quiera. ¿Sabe qué dice Timoteo? Timoteo, me han dejado solo. Todos me dieron la espalda que en mi iglesia me dejó. Pero yo sé que Cristo está conmigo. Hermano, que nos dé la espalda entera a la iglesia, el mundo entero, pero que Cristo no te dé la espalda. Porque Cristo con nosotros
nosotros es más poderoso que cualquiera en contra nuestra. Ese es el evangelio. Que nos dé la espalda a quien sea, pero que Cristo esté con nosotros. Porque si el Señor está con nosotros, el enemigo vendrá por uno. Y luego Pablo termina diciendo a Timoteo: Timoteo, tranquilo, he peleado la buena batalla, he cumplido mi ministerio. Nerón me va a cortar la cabeza, me voy con Cristo. Miren el gozo de Pablo. ¡Qué gozo! Ay, Señor, ¿por qué este pie me duele tanto? ¿Por qué mi esposo es difícil? Señor, ¿por qué ese trabajo que tanto quiero tú no me lo das? Esa es la queja de hoy día de nosotros. Y el gozo de Pablo es: mientras más sufro, yo sé que Cristo está en mí. Mientras más me va, yo sé que Cristo me va a glorificar más. Mientras más yo sufra por el evangelio, más linda tendré esa corona de salvación. Nunca olvidemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lo demás que Él quiera hacer es soñar. No lo necesitamos. Si Dios quiere, que nos dé lo que Dios quiera, pero ya hizo todo. Que nos motive a seguir a Cristo el agradecimiento. Nunca olvidemos que Él nos ha llamado a nosotros. Nunca olvide que con lazos de amor Él te ha traído. Nunca olvide lo que Cristo ha hecho por ti. Y dice Jeremías, termino con esto, que su misericordia se mueva cada mañana. ¿Sabes lo que significa? Que cada mañana Él nos llena de su bendición. Que el aire que respiramos, que la salud, que la casita, que el techo donde estamos, que el trabajo, todo es por su misericordia. Y que no merecemos nada, pero no. Que Dios quiera que entendamos que todos tenemos un llamado de parte del Señor para que nuestros pecados sean perdonados y podamos venir a la salvación que solamente es en Cristo. Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios bendiga a aquellos que nos siguen por las redes sociales, que Dios bendiga tu vida y que la paz de Cristo esté en cada uno de nuestros corazones. Quiera Dios que esta palabra sea de gran bendición a tu vida, a nuestra vida, para edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias porque mi fe es que ella nunca retornará vacía, sino que hace y hará para lo que tú le pides, para que toda gloria y honra sea de nuestro Señor y Salvador